De la veracidad periodística ejecutado a través del teléfono de la objetividad que llega a conectar con la zona de la sinceridad, el acompañamiento y el jugársela por la gente. Facundo Pérez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Renuncia de la desinformación en la crisis periodística de la fake news mientras la objetividad y imparcialidad da el discurso que la sociedad espera. Ese soy ¿Cómo yo. estás? Ese soy yo. Esteban Ganó Checho. Facu, ganó Facu. Todo bien, querido Facu, todo tranquilo. Como siempre decimos, hay un elefante en la sala, que es la primera columna que hacemos sin ser estrictamente roommates. Mira, de hecho, tengo acá que preguntarte, estos dos son tuyos, ¿no? Eh, Déjame de robar. Estos dos son tuyos, te los separé porque, nada, son tuyos. Te los tengo que Exactamente. devolver. No, nos divorciamos en buenos términos con Facu. Estamos bien. Yo tengo. Si uno se queda con cosas del otro, es hasta medio romántico. Esto, Sí, mientras me pases la cuota de los nenes, está todo bien. Ya, justo ahí se cortó un poquito. ¿Qué va a ser? Qué lástima. Facu, más allá. Mira, cuando sentimos que nuestra vida edilicia, nuestras mudanzas son un caos, por suerte está la Argentina para empatar la situación y demostrarnos que todo es un caos. Dedicamos a todo eso la apertura, pero consultarte porque quiero saber tu visión. ¿Cómo lo viviste? Digo, ¿cómo fue seguir la situación desde en un fin de semana tan particular? ¿Cómo fue? ¿No te pasa que ya estamos agotados Sí. de tanto quilombo todo el tiempo? Sí. Como son noticias terribles, pero como que uno ya de repente no sabe muy bien para dónde disparar y no sabe. Y me acuerdo del portón verde del 2018 cuando se sacaron no sé cuántos ministerios y era como, no, tremendo. Y ahora renunció, o con la salida de Duhovne también lo mismo. Y ahora renunció el ministro de Economía y es como, bueno, sí, es un desastre todo, pero es como menos por menos, por menos, por menos, por menos. Me interesa saber cómo te enteraste de la noticia, qué estabas haciendo. Yo estaba en el gimnasio. Yo pasé las últimas 40. Yo tengo un problema, vos lo sabés. Cuando yo no hago planes para el fin de semana. Tengo varios problemas. Cuando yo no hago planes los fines de semana porque estoy cerrando parciales o porque no surgió, vos sabés que yo me encierro mucho. Yo me Sí. encierro muchísimo y no salgo del cuarto por 48 horas. Dije, voy a ir al gimnasio, que queda cerca, a hacer un poquito de ejercicio. Salí esa hora. Y esa hora que salí, agarro el celular cuando termino de hacer mis steps y me llega el mensaje de que renunció Martín Guzmán. Así me enteré yo y ahí empecé a desandar. ¿Vos cómo te llegó la noticia? ¿Cómo llegó a Perezlandia la novedad? No, yo estaba en las lejanas tierras de Bernal, estaba durmiendo la siesta, voy a Hermoso. ser sincero, porque había tenido función a la noche el viernes hasta tarde y el sábado a la mañana había dado clases, así que a la tarde dormí una merecida y necesaria siesta y me desperté en el momento justo porque bueno, no sé si lo sabes, pero yo cada vez que me despierto o cada tanto entro a algún portal de noticias, Lo- como que necesito saber que no se murió nadie importante en el tiempo en el cual no estuve consciente. Facu, Y viví 6 meses cuando, con vos, lo sé, lo vi en vivo. bien, cuando entro al portal de noticias, aparecía en rojo arriba, renunció el ministro de Economía Martín Guzmán, como que no estaba hecha la noticia todavía, Claro, estaba como la alerta. claro. Y dije, ¿what? Y bueno. Creo que todos tuvimos la misma, todos tuvimos. Es increíble cómo Infobae, cómo los 5 sentidos del ser humano se añadió un sexto que es entrar a Infobae. Sí, sí, Es sí. asombroso, me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo. Hoy en este barullo político, acá, en este barullo político, en este momento, en este barullo, centralizándonos en lo que fue la renuncia de Martín Guzmán y lo que viene después, porque si la renuncia fue sorpresiva, lo que vino después fue un papelón en algunos aspectos, fue pura rosca en otro. La intervención de No se Estela. entiende. No se entiende. Ujú, ujú. Es ficcional casi, ¿no? Como no se entiende. No se entiende que. A ver, la renuncia de Guzmán la podemos llegar a entender por diferentes motivos. ¿Me escuchás bien? Te- Yo te veo medio trabado. Fuerte y claro, acá perfecto te copiamos. Bien, perfecto. Digo, la renuncia de Guzmán la podemos entender, si se quiere, por varios motivos. Digo, no es algo que termina de sorprender, si bien sí sorprende de lo intempestivo, era algo que podía llegar a suceder, ¿no? El fuego interno era bastante importante, el ala kirchnerista apuntaba cada vez con mayor celeridad a la figura de Guzmán, digo, no terminaba de sorprender.
lo que sí termina sorprendiendo es la incapacidad de Alberto para dominar esa renuncia de Guzmán. Decirle, mira, bancame un toque, que me reúno con la coalición a ver quién te va a reemplazar. Bancame un toque de que tenga por lo menos, no te pido un plan, pero te pido un nombre. No tener en vilo a la sociedad un día con lo que eso genera en los mercados, porque es el ministro de Economía, con la cantidad de especulación y mala intención periodística que hay también. Y encima la forrada de Guzmán de tuitear su renuncia mientras Cristina está hablando en Ensenada. Digo, eso es lo ficcional, eso es lo terrible y lo inentendible. La indecisión de Alberto y la poca capacidad de Alberto para manejar esa renuncia y el momento en el cual se da a conocer. Total, la renuncia de Guzmán no fue algo que surgió el sábado. Nadie escribe todas esas carillas de renuncia inspirado por su enemistad con Cristina o las diferencias que tenía con Cristina durante el discurso en Ensenada. Un día sábado, un día donde hay otro ritmo político, otro ritmo social, otro ritmo de las noticias. Mismo día no digo, un sábado también fue la salida de Matías Culfas. Pareciera que durante la semana se dan los manotazos y el fin de semana vemos los daños colaterales, en la lógica al frente de todos. A mí lo que me preocupa, leo un tuit de Berkovich que lo sintetiza muy bien para profundizarlo, pero ayer también se dio la chance de escribir algo para Politólogos al Whisky y va todo por ese lado. Felicitaciones, leído está, muy bueno, recomendado siempre. El artículo del señor Esteban Chiacho. ¿Alguien conoce un agrimensor? ¿Cómo se titula? Algo por el estilo. Como que buscan un... Alguien... Ahí te checo. Bueno, por ahí está un poquito dormido cuando dice el título. La palabra clave es agrimensor y habla del loteo en el frente de todos. Muy interesante. Mis felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Es excelente, ¿por qué te voy a mentir? Es brillante, ese artículo es brillante. Berkovich, muchas gracias. Alguien tiene el número de un agrimensor. Gracias, Jan Soler. Alguien tiene el número de un agrimensor. ¿Para qué la me encanta complicarla, me encanta complicarla. Berkovich dice, a su hilo de Twitter, bastante extenso, digo, me centré en esta parte, dice, ahora cabe preguntarse, ¿le responderán a la ministra los encargados cristinistas del área energética? ¿Coordinará mejor que Guzmán con el central del albertista Pelle? Y con la CNB masista, otra vez, más que superministros, falta un acuerdo sobre hacia dónde ir y cómo hacerlo. Y acá me quiero centrar. El equipo de Guzmán, el off de Guzmán, que es mucho más sofisticado y disimulado que el de Culfas, que fue un off pornográfico básicamente, en este caso un off mucho más disimulado, más medido, más táctico, habla de que Guzmán se pudrió porque no podía desarrollar la política energética que había pactado con el Fondo Monetario Internacional, con el aval del presidente, con el aval de Alberto Fernández, que incluía la segmentación, reducción de subsidios, tocaba la parte tarifaria, por supuesto, por Darío Martínez, secretario de Energía, y por Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Dos personas que el ala guzmanista, dicen, responde a Cristina Fernández de Kirchner. Martínez y Basualdo, directo e indirectamente, alegan que no, que Guzmán siempre tuvo el auspicio del presidente, que tuvo la potestad de hacer lo que deseó en la cartera. De nuevo, uno termina, la frase que a mí me queda es, bueno, elegí a quién creerle, porque salvo que debatan entre ellos, y no va a pasar eso. Pero lo que sí me preocupa es Batakis, que viene de un reunión ciolista, que es una especie de cuarta arista que se abre entre masistas, kirchneristas, albertistas. Entendemos que tiene una buena relación con el visto bueno del presidente, de mínima, que es así. Pero de vuelta, más allá del consenso de Batakis y demás, Batakis tiene un crisol de ideologías para administrar que honestamente demostró ser tremendamente eficiente, y ahí yo pongo el ojo en el loteo del frente de todos. ¿Por qué? Porque no se lotearon ministerios solamente, se lotearon las entrañas de los ministerios. Y tenés un cuadro heterogéneo en cada ministerio. Eso genera una burocratización completamente ralentizadora de la política, y es por eso que tenemos, yo no quiero ser repetitivo, no me gusta repetirme, pero cuando vemos lo de la vacante en la Corte, decimos, ¿por qué no se avanza? Cuando vemos el río Paraná, ¿por qué no se avanza? Cuando vemos el gasoducto, ¿por qué no se avanza? Bueno, no se avanza por eso, porque no se ponen de acuerdo. Y así llegamos hasta acá. Sí, totalmente. Déjame decirte algo. Batakis, como bien decís vos, tiene el consenso de las tres patas de la coalición. Entonces, ese es el capital mayor que tiene Batakis para la hora de llegar al Ministerio de Economía. Digo, Scioli la festeja, Perotti la festeja, Alberto la elige, Cristina la aprueba, no sé, te nombro a Chousa la milita.
Digo, desde todos lados de la coalición, desde todas las ideologías, Batakis aparece consensuada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tome la primera medida? Porque es Claro. lo mismo. No hay un consenso sobre el rumbo económico. De repente hay un consenso sobre un nombre, pero a la primera medida que tome va a dejar contentos a uno y descontentos a otro, porque en ese punto de la interna estamos. Por ejemplo, circulan dos informaciones totalmente opuestas. Unas dicen, Batakis es más fiel a Cristina, va a avanzar con, por ejemplo, el ingreso universal, va a aliarse con Basualdo y Martínez en energía, etcétera. Y por otro lado te dicen, no, Batakis es una persona pragmática y racional, de centro, es la ministra de Economía que había elegido Scioli, va a seguir con la línea de Guzmán, va a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto lo dice Cerruti, por ejemplo, hoy en Futurock, o mismo Scioli con Longobardi. Va a respetar el acuerdo con el fondo. Bueno, son dos cosas que son opuestas, digo. Si no se avanza en la segmentación, como bien decías vos, y en la quita de subsidios en las tarifas, no cumplís el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si avanzás en el salario básico universal, no cumplís el acuerdo con el Fondo Internacional. Entonces ya en la primera medida que tome Batakis vamos a volver al mismo punto, porque lo que falta es eso, consenso sobre un rumbo económico, sobre un plan económico. Hay que ver qué pasa. Hoy salió la noticia de que Cristina y Alberto se van a juntar hoy en la Quinta de Olivos. Sí. Encuentro festejado, ¿no? Digo, ayer hubo un llamado, hoy por lo menos se van a ver las caras. Veremos qué sale de ese encuentro, a ver si por lo menos hay un plan económico que dé cierta certidumbre a todos nosotros, porque en definitiva termina siempre afectando a los que peor la pasan, porque hoy ya hay proveedores que llevaron sus productos con 20% aumento. Y eso tarde o temprano, más temprano que tarde, va a llegar al bolsillo de la gente. Totalmente, la expectativa inflacionaria, por lo que pude ver, digo, sin buscar tirar nafta al fuego, pero no es buena y va a tener que atajarlo Batakis, si bien no es estrictamente su responsabilidad, pero parte del derrotero en la materia inflacionaria que está teniendo el gobierno nacional. También mismo, de nuevo, yo no trato de, no se trata si me gusta Guzmán o no, sí de el principal representante con el Fondo Monetario Internacional, que todos coinciden, tenía un entendimiento con el board del fondo bastante fluido, como era Guzmán, ya no está. Yo desconozco cuánto afecta esto al board del fondo. Imagino que va a haber una diferencia o no. Desconozco realmente si Batakis va a seguir, como bien decíamos, están estas dos posturas, estrictamente la hoja de ruta de Guzmán. Imagino que tendrá sus diferencias, porque hay diferencias que son requeridas por el propio gobierno para abordar esta cuestión. Va mucho por el lado también, por ahí, no sé si es la materia que busco ahora, pero me sirve para arrimar el bochín, como decía Cristina, que es la comunicación también. Hoy lo hablábamos con Nacho, que es un amigo en común, de que no... Sí, podemos meternos a informarnos y demás, pero es muy estresante tener que estar tanteando el gobierno para entender cómo funciona una segmentación tarifaria, cuál va a ser la inflación, la especulación, el no querer dar una mala noticia, ni hablar, y soy autorreferencial solamente en esto y seguimos con lo mismo, pero ni hablar en lo que están buscando un alquiler o los que tienen un pibe y le tienen que dar de comer o pagar la cuota del colegio, o se quieren ir de vacaciones en vacaciones de invierno, que es totalmente entendible. Es todo un gran... Vamos viendo cómo se estabiliza esto. Esa estabilización social, que no creo que la alcancemos plenamente, pero sí podés dar ciertos bolsones de tranquilidad, se van comunicando. Digo, la gente no puede intervenir sobre la economía. No podemos nosotros decir, bueno, si hablamos de la economía argentina, voy a ponerme a vender limón. No existe, no estamos en una gran cooperativa. Estamos en un país bastante complicado. Por eso, la materia económica depende de los representantes, de los elegidos por el presidente y demás. Pero creo que la comunicación es un nexo que... Por ahí no era el músculo de Guzmán, de hecho se le achacaba tener poca muñeca política, poca sensibilidad social. Puede ser, sí, quizá el último ministro de Economía con sensibilidad social, por la manera de comunicar, puede ser Axel Kicillof, digo, pero era otro país, otro mundo, otro sistema. Sí creo que es un músculo que Batakis va a tener que sostener si se quiere diferenciar de Guzmán. Y otro punto de lo que vos mencionabas también, esta reunión de Alberto y de Cristina, vamos ya dos sábados que caen dos ministros del área económica, los dos integrantes del riñón económico de Alberto ya no están. Un poco a veces, es feo decirlo así, no, pero es esto de who is next, ¿quién sigue? Porque vos decís, bueno, ahora le toca a Belli, ahora le toca a Moroni. En base a discursos de Cristina, no digo que el discurso de Cristina se ha hecho renunciar a Guzmán, pero como bien decías vos, nadie previó que iba a haber que buscar un sucesor de Guzmán en un fin de semana. Cuando la carta ya estaba redactada, cuando Alberto fue comunicado. Eso es lo que me preocupa. Y siento
que más que, sí, un pacto, un acuerdo, ya un poco, las palabras pierden el peso. Uno dice, bueno, que a Cristina Alberto hagan un pacto, un acuerdo, una pax. Bueno, ellos se recriminaban esto el viernes y el sábado, el hecho de ver hechos. Necesitamos ver hechos, no solamente títulos u off, porque termina siendo muy desgastante y el resultado va a ser una consecuencia electoral, ni hablar socioeconómica. Sí, sí, ni hablar socioeconómica. Poniendo el ojo en lo electoral, que también, como siempre decimos, no va a terminar afectando en el resultado socioeconómico. Digo, o sea, a veces se achaca mucho con esta lógica electoralista. Bueno, pero para gobernar hay que ganar elecciones y si bien una cosa no tiene que cooptar todo lo otro, es necesario a veces pensar en código electoral. Viendo eso, ¿no? Digo, lo que se necesita es socialmente un acuerdo entre el Frente de Todos para poder tener un rumbo económico, un rumbo social de dónde va a ir, porque de esta manera no solo no va a funcionar la comunicación, porque no se sabe qué comunicar, sino ni siquiera, por ejemplo, como bien decíamos recién, el rumbo que va a tomar la ministra de Economía, Batakis. En este sentido ¿a quién le conviene? Digo, ¿a qué apunta el gobierno? ¿No? ¿A qué apunta Massa? ¿A qué apunta Alberto Fernández? ¿Y a qué apunta Cristina en este año y piquito que queda antes de las elecciones del año que viene? Yo creo que Alberto va a tener que empezar a pensar en aguantar, digo, este año. La situación es jodida. Y la situación es jodida también incluso hasta para dentro de su propio gobierno. Y en esta cosa de decir, bueno, yo creo que Alberto, hay un desgaste bastante importante en Alberto, se le fue Culfas, se le fue Guzmán, que eran sus principales aliados, se le sacó la jefatura de gabinete a Cafiero, si bien no salió al gobierno, se le sacó el puesto tan importante de jefe de gobierno, de jefe de gabinete, perdón, a Cafiero. Y en esa situación de desgaste, debe haber quizás algo de Alberto decir, bueno, a ver, no, está bien, lo saqué a Guzmán, lo saqué a Culfas, hago esto, hago lo otro, ¿qué hacemos? A Cristina tampoco le convendría en esta situación agarrar, por lo menos públicamente, la botonera de decisiones del Frente de Todos. Tampoco le convenía a Massa, por eso Massa no acepta la jefatura de gabinete, porque no es la exposición que Massa está buscando en su carrera de llegar a ser presidente. La información que circula es que Massa le pedía a Alberto Fernández no solo la jefatura de gabinete, sino también el Ministerio de Economía, el Banco Central y la AFIP. Y Alberto Fernández no le dio eso, lógicamente, ¿no? Porque ya ahí sí sería el superministro del gobierno. Entonces, electoralmente no le conviene a ninguno de los tres hacerse cargo de este momento social de la Argentina. Y ya termino con esto que te digo. En consecuencia de esto, lo que nos pasa, o por lo menos me pasa como peronista, como votante de este gobierno, como incluso hasta militante de alguna de las facciones de este gobierno, es: che, loco, se va a venir una peor todavía. Le estamos dejando en bandeja la situación al macrismo, a la derecha, al neoliberalismo. Porque termina sucediendo eso. Te corre Jorge Macri diciendo, tuiteando, le pido al presidente, a la vicepresidenta que se junten a hablar, Larreta, Macri teniendo una imagen renovada. Digo, le estamos haciendo el juego a lo que ellos están esperando. Y es desesperante. Porque se sabe que lo que se viene, si llegan a ganar ellos, es peor. Es una profundización de ese modelo que nos trajo hasta este momento. Totalmente, totalmente. Es Facundo Pérez, es Barullo Político. Estamos analizando lo que pasó el fin de semana, un fin de semana impensado. Sabíamos que después de lo que dijo Alberto en la CTA, que lo repasamos en la apertura, respecto a que Perón, más que usar la lapicera, se encargaba de persuadir. Cristina le contestó y reivindicó a Perón, justamente el Perón más activo, el Perón más de hecho, con sus inicios en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, a partir de eso se potencia con la renuncia de Guzmán en simultáneo al discurso de Cristina Fernández de Kirchner, quien se enteró bajando del escenario que Guzmán había renunciado, a diferencia de Alberto, que ya lo sabía desde muy temprano, antes de la renuncia, la dimisión del ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán. Sucedió por Silvina Batakis. Algo como para empezar a cerrar, Facu, pero me quedé pensando algo que quedó medio como en el fondo de esto, porque pasó hace una semana, pero parecía que haya sido hace 6 meses, cuando Alberto dijo: tenemos una crisis de crecimiento, el problema es que crecemos mucho. Y ahí yo pongo el ojo en lo que es la mala comunicación. Yo ya me siento muy trillado diciendo la pésima comunicación del gobierno. Siempre lo decimos, ya llega un punto en donde se torna un poquito hasta cansador. Me aburro de decirlo y uno busca otros temas para seguir conversando. Pero, a ver, cuando una
Cuando una economía crece, la logística suele limitarse, por ende requiere importar para continuar su procedimiento logístico y demás. Explicarlo así en una clase en Uriburu, ahí en la Facultad de Economía, podemos charlarlo, debatirlo con los liberales, con los peronchos, con lo quien vos quieras, o en sociales, donde sea, en un café con amigos. Cuando sos el presidente de la nación y podés mostrar fácticamente que hay un crecimiento económico de ciertas empresas y el desempleo no ha bajado y demás, pero tenés una inflación carcomitante como la actual y realmente basta ir una góndola para abordarlo, no podés decirlo así. Y entendiendo que comprende la crueldad del recorte, Alberto Fernández, termina siendo te regalaste, en términos muy básicos, te regalás muy fácil de que tiren abajo todo lo que dijiste, porque no existe una crisis de crecimiento. En todo caso, sirven problemáticas ligadas a las importaciones, porque no tenemos un aparato logístico sólido que este gobierno realmente necesita profundizar, y creo que hay gente que lo puede hacer, pero que no se le ha dado la espalda suficiente todavía, por disputas internas como la que hemos comentado. Eso es lo que a mí me preocupa. Guzmán no era el fuerte de la comunicación, salvo algunas excepciones. Bueno, ¿cómo vamos a abordar a una sociedad, y ahí me voy del otro lado, del electorado, la comunidad, el colectivo, como quieras llamarlo, que está y estamos, y ni siquiera nos incluye a nosotros, hablo de gente que realmente no sabe cómo va a llegar, no tiene idea cómo llegar a fin de mes, no lo sabe, y está preocupada y está frustrada y votó a este gobierno y realmente necesita certezas. Me parece que ahí Alberto tiene que sacarse el traje de contesto a todo, respondo a todas las entrevistas, puedo contener todo, y apoyarse. El tema es en quién, y ahí voy a esto que un poco lo digo en la nota, pero como para concluir, las dos aristas que pueden haber contenido esto, que son la jefatura de gabinete y que son y esto lo reivindico, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, encabezada por Gustavo Vélez, han brillado por su ausencia, no han podido contener esto, ni hablar Vélez, que es un capítulo aparte. Entonces ahí me gustaría un rediseño de la arquitectura al frente de todos, porque no puede ser que el presidente conteste a todo y no complazca a nadie. Sí, totalmente. Y agregando esto que vos decís para cerrar, es cierto que la comunicación es torpe del frente de todos, siempre lo fue siempre torpe. Quizás hubo un pequeño despertar luego de las PASO del año pasado, donde cambió la campaña, hubo muchísima más militancia, se mostró la unidad, qué sé yo, pero terminada la elección general eso volvió a desaparecer. Un poco mi lectura es esta: el país estaba en una muy difícil hija del gobierno macrista. ¿Sí? Luego a este gobierno le tocó atravesar nada más y nada menos que una pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, que no es un dato menor. Digo, hoy hay récord inflacionarios en todos los países del mundo. Por ejemplo, hoy Suiza tuvo 3,9% de inflación anual y es la inflación más alta de los últimos 30 años. Lo que pasa es que 3,9% anual. Imagínate cómo nos impacta globalmente ese fenómeno que impacta en todo el mundo, a nosotros que veníamos con 4% de inflación mensual desde el 2018. Entonces, es verdad que hay un contexto que fue muy adverso para una economía argentina que ya venía sufriendo muchísimo. Ahora, hay una ineptitud, y hubo una ineptitud por parte del gobierno en poder resolver esa crisis heredada y esa crisis que se desata bajo su gobierno, y sobre todo hay una ineficiencia, una torpeza tremenda en explicar esta situación, porque nunca se terminó de explicar por qué hay inflación en Argentina, por qué impacta de esta manera y por qué no es solo un fenómeno argentino. Si bien no se puede resolver, porque es verdad, ningún gobierno de los últimos 20 años pudo resolver la inflación, y más también de manera correcta. No lo puede resolver. Bueno, por lo menos explicar por qué sucede, por qué no es un fenómeno solamente de Argentina, dar un horizonte de expectativa a la gente, o un por qué. Hoy todo es caos y todo termina en la visión pública recayendo sobre la ineptitud de los políticos, y es un discurso muy peligroso de verdad para la democracia de un país. Entonces no es joda, y ojalá en ese sentido las cosas se reviertan, por lo menos primero desde lo fáctico y obviamente también desde lo comunicacional. Clarísimo, Facu, clarísimo. La verdad que sabíamos que iba a ser un barullo súper intenso. Fue una apertura súper intensa y un barullo, como siempre, a tono con lo que pasó. La verdad que
teníamos que administrar un país sumamente, una serie de noticias sumamente complejas y tuvimos este espacio para charlarlo, para explayarlo, para profundizarlo, como tanto nos gusta. Las noticias no son buenas, pero la política nos encanta y por eso nos gusta mucho charlar aquí. Facu, gracias por haber estado. Y no me robes más libros, che, no me robes más. Estoy regalado. Mira, si nosotros dos tuviésemos que manejar el país, creo que nos hablaríamos menos que Cristina y Alberto. No tengo dudas. ¿Salvo para jugar a la Play? No nos hablaríamos. Para jugar a la Play, para un poquito de... Bueno, déjalo ahí. Sí. Chao. Facu, nos vemos. Buena semana. Saludos a todos. Facundo Pérez en el barullo político, un barullo que era una ópera prima, que era realmente ensordecedor, teniendo en cuenta lo que aconteció el fin de semana. Renuncia de Martín Guzmán, asunción de Silvina Batakis y un país que realmente quedó muy expuesto, un gobierno que quedó muy expuesto el último domingo.